En una reciente jornada de Agronegocios del Plata, el ingeniero José Tadashi de TMY nos habló sobre las enfermedades de la soja. Presenté en general el problema que tenemos en Brasil, cómo evolucionó, la pelea que tuvimos para llegar al momento que nos permite cosechar una buena campaña de soya en Brasil. Acá como es un rubro, un cultivo nuevo en Uruguay, el clima es un poco distinto de Brasil en general, pero se siembra la misma variedad que sembramos en el sur de Brasil, en Argentina también, ¿no? Paraguay. Siempre hay riesgo de introducción de alguna enfermedad nueva. Además de esto, ayer vimos que hay patógenos, principalmente enfermedades radiculares, que ya están ocurriendo, que hace parte del ecosistema de acá, ¿no? Entonces hablamos sobre enfermedades nativas, que es el caso de Phytophthora, el caso ahí de una podredumbre marrón del tallo, que es Phyalophora. Ahí también, muy poco vimos, pero hay también por cuenta de ocurrencia frecuente de estrés hídrico, la macrofomina, ¿no? Pero el enfoque principal fue sobre una enfermedad muy agresiva en el tipo de clima de acá, que es más fresco que en general, por ejemplo, norte de Paraguay, Argentina, Bolivia o Brasil, que es el cancro de tallo, una versión más antigua del cancro que tuvimos en Brasil, que causó millones de dólares de pérdida. Este cancro está más adecuado para este clima más fresco, ¿no? Mismo que no llueva suficiente, se llueve, digamos, una vez por semana o cada 10 días hasta la floración, hasta que haga la cobertura de la hilera, entre la hilera de soya, puede dispersarse con facilidad. Y este caso nuevamente de cancro, que si practica acá prácticamente 100% de siembra directa, ¿no? Muy poco se hace de rotación de cultivo, el hongo se mantiene, sobrevive en rastrojo, y cada vez que se siembre una variedad susceptible está un alto riesgo. En este momento parece que nuestro relevamiento fue muy restricto, porque solo un día, de mañana hasta la noche, ¿no? Parece que está ocurriendo más en esta zona de Dolores, ¿no? Pero seguimos hasta Palo Solo, fuimos también a Migueletti, y ahí había bien poco, mucho menos, pero había, ¿no? Entonces eso ya es preocupante, porque para la próxima campaña puede haber un problema muy serio. ¿Cómo ve la realidad en esta recorrida? Si bien dijo usted, fue muy breve, de lo que está sucediendo en nuestro país, y cuáles serían las recomendaciones, bueno, hablando de esta enfermedad y de otras que pudo observar en la soja. Bueno, yo pienso que independientemente de los problemas que ubicamos ayer, ¿no?, que vimos, yo creo que la parte de asistencia técnica y los productores deben siempre estar atentos a lo que pasa en su chácara, siempre reportar principalmente a la gente de donde compra su insumo, ¿no?, que son ingenieros que pueden llevar la información para gente de competencia, ¿no?, la voz de la gente competente, digamos, ¿no?, que podría ser los investigadores de INEA, de instituciones de la enseñanza, ¿no?, que pueden pasar para la enseñanza o hacer trabajo de investigación o una disertación, por ejemplo, de cancro o otro problema importante para acá, para generar conocimiento. Con esto recomendar al productor formas de manejar el cultivo sin grandes pérdidas, pero sabemos que agricultura siempre de alto riesgo, siempre está sujeto a tener nuevos problemas locales o importados, ¿no?, porque hay un intercambio muy grande de semillas y materiales que pueden en algún momento traer algo que se adapte a las condiciones de acá. Entonces presenté mucho más que yo creo que sería conveniente, pero como una alerta de que si la roya acá no es importante, puede ser que tenga otro problema que puede venir en el futuro. En una situación de cultivo mucho reciente acá, no se puede fiar que problemas de otro lugar no va a llegar acá con el mismo nivel de daño, porque puede incrementar, ¿no?
Con respecto a la charla y lo que estuvo conversando con los técnicos, ¿cómo fue la misma? ¿Qué devolución de alguna manera tenía por parte de los técnicos? ¿Qué inquietudes plantearon los técnicos de ADP y los productores en general que se acercaron a esta actividad? Bueno, en este momento creo que por cuenta del primer relevamiento que hicimos ayer con la gente de ADP, mi impresión es que los que están más enterados de la situación, porque fuimos a ver. Entonces no sé cuánto los técnicos ya están conscientes de lo que está ocurriendo, pero espero que los que estaban acá salgan hoy o mañana, ¿no? Para hacer relevamiento y tomar conocimiento de lo que está ocurriendo, principalmente a los asesores de los productores, para que tenga todo cuidado en la próxima campaña. Con respecto a Brasil y su vasta experiencia en el país norteño, ¿cómo ha sido, llegar a controlar esos grandes enemigos que ha tenido la soja y cuál es la situación real del país en este momento? Bueno, en este momento, después de 12 años de pelea con la roya, hay muchos productores que hoy están un poco negligentes en el control de la planta guacha, ¿no? Usando principalmente productos genéricos más baratos que no son adecuados. Entonces seguimos teniendo pérdidas importantes en varios locales. Pero en general están practicando lo que le llamamos de vacío sanitario, eliminando hospedantes durante el periodo que no se permite en Brasil cultivar soya o mantener planta viva en campo o en las orillas de la carretera si la parcela de la propiedad está cerca de la carretera. Entonces esto está ayudando mucho, no eliminó, pero disminuyó mucho, que está facilitando el control. Y acá debe ser así para otras posibles enfermedades que pueden introducir acá, ¿no? Tener mucho cuidado, siempre haber una interacción entre todos los segmentos, privados, públicos, para que sea posible accionar, tomar una decisión para control, pensando en el país, en la economía del país, en la comunidad como un todo, ¿no? Esta integración yo creo que sería muy importante. Problemas como el cancro de tallo puede ser una motivación para que haga un intercambio de información, ¿no? Una competencia más amigable entre los participantes de todo el cuadro de la agricultura de Uruguay. ¿Qué papel juega el clima hoy por hoy, el cambio climático, todo lo que está pasando con respecto al desarrollo de las actuales y posibles futuras enfermedades, ¿no? Bueno, en el caso vamos a mostrar puntualmente. En Brasil yo creo que el mejor fungicida en la campaña anterior fue la alta temperatura, porque afectó la esporulación y la infección por la roya, ¿no? También tuvimos un bajo nivel de otras enfermedades que le llamamos de fin de ciclo, ¿no? No hubo condiciones climáticas. Llovió adecuado, pero la temperatura muy alta limitó el desarrollo de los patógenos. Por otro lado, tuvimos también en varias áreas que vimos ayer acá en Uruguay un abortamiento de flores de vaina muy acentuada que disminuyó el potencial de rendimiento por la alta temperatura. Esto en Brasil, por lo menos, yo creo que fue un año histórico de alta temperatura. Entonces, no sé si podemos decir que es consecuencia del acalentamiento global, ¿no? Pero no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, tenemos que buscar variar la fecha de siembra para correr menos riesgo, ¿no? Entonces, son desafíos que tenemos que, antes que nada, buscar información de lo que está pasando en la área agrícola para ver qué problema hay. Por seguridad, estoy cierto que poca gente debe haber observado el efecto de la alta temperatura en la falla de polinización en la soya, ¿no? En alguna área que vimos debe haber perdido el potencial de rendimiento en 20-30% por falta de vaina. Y ahí se suma el cancro, enfermedad de fin de ciclo, se lluvia adecuada el fin de campaña, ¿no? Entonces va sumando la pérdida y el agricultor va simplemente a cosechar para pagar el costo. Usted habló de la roya y en este sentido es la principal enfermedad que afecta a la soja de Brasil. Esto teniendo en cuenta su extensión y la variabilidad climática y de suelos que hay en el país norteño. En Brasil hoy podemos decir que
con la práctica que el agricultor está adoptando para control principalmente químico, ¿no? Yo podría decir que en general la roya es un problema ya secundario. Tenemos problemas que no es emergente, pero hace tiempo que ya ocurre, pero no es tan visible como el caso de la roya o enfermedades de la parte aérea de la planta, que son los nemátodos, ¿no? Que son las lombrices del suelo, que afectan la raíz, la planta, son enemigos invisibles. Esto está causando millones de dólares de perjuicio en el país. Tenemos que enfocar esto más, principalmente con buen manejo del suelo, ¿no? ¿Conforme de su visita por el Uruguay? ¿Perdón? ¿Conforme con su visita por nuestro país? Sí, estoy contento. Más que contento, mucho. Sí, espero venir más veces acá, pero en una época que tenga más soya, que puede ver antes de este momento que ya cosecharon casi todo, ¿no? Muy poco está ahí disponible. No que yo quiera que tenga enfermedades, pero si hay, tenemos que saber, evaluar, recomendar lo que sea. Como yo estoy representando la TNG, que es una empresa privada de mejoramiento, de la cual participa ADP, me gustaría llevar allá la preocupación de acá para poner en nuestro programa de investigación. Que si se solucionaron un problema de acá, por cierto que va a ser útil para nosotros también, ¿no? ¿Hace cuántos años está vinculado a nivel laboral con la soja brasilera? Bueno, se te hace la cuenta desde la campaña 70-71, fue mi primera experiencia hasta hoy, ¿no? Estamos todos los martes a las 21:30, con repetición los miércoles a la hora 8 y los sábados a la hora 14. Nos reencontramos en la próxima semana aquí en la pantalla de A+B a través de Suroeste Productivo.